alumnos o futuros alumnos también, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bueno, en este video bien cortito vamos a estar viendo primero la parte teórica respecto de la escoliosis y después la parte práctica, en donde cómo podemos nosotros como masoterapeutas aplicar técnicas de masaje en un paciente con escoliosis. Mi nombre es Alejandro Rubio y soy el profe del curso en masoterapia. Por lo tanto, ahora lo que vamos a definir como concepto es la escoliosis en sí, que es la desviación lateral de la columna vertebral desde un plano frontal. ¿Qué significa eso? Que la columna va a tener una desviación hacia algún lado, tanto derecho como izquierdo, pero esa desviación va a ser solo en un plano frontal, no va a ser de perfil. Por lo tanto, dentro de las causas podemos ver dos básicamente, como para no complicarnos un poco con la etiología ni el concepto. Una que es congénita, que tiene que ver con que el paciente ya nace con la escoliosis, y la otra que es adquirida, es decir, el paciente hace una escoliosis a lo largo de la vida. Y hay distintas formas, la escoliosis en C, que es una escoliosis amplia, que abarca prácticamente toda la columna, y la escoliosis en S, que es una escoliosis combinada, por ejemplo, una escoliosis con una curvatura tanto a nivel dorsal como a nivel lumbar, que es lo más común. Entonces, definido el concepto, vamos a comenzar viendo diferentes tipos de escoliosis en pacientes clínicos. Aquí vamos a estar viendo cómo es la comparación de una columna normal y una escoliosis. Una columna normal que va a implicar que la columna vertebral va a mantener una línea recta, es decir, no va a haber ningún tipo de desviación desde el plano frontal. Cuando digo plano frontal, no significa que tenga que ver de frente al paciente, puede ser de frente o de atrás, pero la columna va a estar recta siempre. Ahora, de perfil, la columna sí va a mantener ciertas curvaturas que son normales. La curvatura cervical, la del cuello, la dorsal, la lumbar y la curvatura sacra, porque son 4 curvaturas en total. Entonces, la columna normal va a tener una rectitud, una línea media, un eje, que va a ser recta específicamente en un plano frontal. Ahora, cuando tenemos las desviaciones laterales, ya vamos a tener lo que se llama escoliosis. Aquí en el ejemplo estamos viendo lo que es una escoliosis en C, básicamente, bien marcada a nivel de la zona dorsal, de las 12 vértebras dorsales. En este paciente estamos viendo una escoliosis muy importante y muy avanzada. A priori no sabemos si es una escoliosis congénita o adquirida, pero lo que sí sabemos es que hay una desviación lateral de la columna, que implica también, como se ve, la asimetría a nivel de los hombros y otras cuestiones a tener en cuenta. Entonces, esta es una escoliosis importante. Aquí vemos una escoliosis que no está tan marcada, pero apenas se ve un poco la desviación de la columna vertebral. La asimetría a nivel de los hombros no se nota tanto, pero podemos ver apenas que el hombro derecho está más elevado que el izquierdo. Bien, siempre para evaluar las escoliosis es bueno que el masoterapeuta pueda mirar al paciente en el mejor de los casos sin ropa y el paciente mirando hacia el frente. Bien, nosotros vamos a estar detrás del paciente, así tal cual como estamos viendo ahora esta imagen. Aquí tenemos una radiografía que en realidad se llama espinografía, que es un estudio un poco más avanzado que permite ver la columna vertebral completa y no por segmentos. Entonces se ve claramente el paciente de frente y de atrás, en donde se ve la columna vertebral desviada totalmente. Bien. Aquí en esta imagen lo que estamos viendo es una maniobra ortopédica o un test de Adam que se llama, que lo que va a hacer es permitir al paciente flexionar la cadera y todo lo que es la zona de la columna con las rodillas extendidas para que podamos notar de qué lado está la convexidad de la curvatura. Ahora vamos a hablar en otra diapositiva sobre convexidad y concavidad, pero aquí se nota que hay una jiba dorsal, una especie de joroba. Ese es el lado de la curvatura, sobre todo convexa de la columna vertebral de la escoliosis. Así que se sabe ver esta curvatura y esta jiba o joroba en pacientes ya con escoliosis bien avanzadas. Esto es lo más importante para tener en cuenta como masoterapeutas a la hora de ver si un paciente tiene o no escoliosis. De cualquier manera, cuando estamos haciendo una historia clínica y una ficha clínica, el paciente nos va a decir que tiene escoliosis. Y si no, ante la duda,
lo, lo examinamos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a ver de arriba para abajo? Primero que nada, los hombros. A nivel de los hombros vamos a tener un desnivel cuando hay escoliosis. Sobre todo el desnivel del hombro más bajo va a estar en relación a la concavidad de la curvatura. Ya lo voy a explicar en una pizarra. Después ya tenemos las escápulas. La escápula prominente o la escápula que más se nota o más salida es la del lado de la convexidad. Bien, también tenemos lo que es las desviaciones a nivel de la zona torácica, lumbar y las caderas en desnivel, que van a estar relacionadas también al lado del hombro caído, es decir, el hombro caído va a estar en relación a la convexidad y a su vez va a tener relación con el máximo nivel a nivel de las caderas, la elevación máxima que va a tener. Por lo tanto, ahora lo voy a explicar bien en la pizarra para que se entienda por qué la masoterapia es importante en estos pacientes, sobre todo a nivel muscular, y en qué casos vamos a poder aplicarlas. Así que hay que prestar atención sobre todo a la explicación que voy a estar brindando en la pizarra. Bien, luego de haber visto las distintas diapositivas con los casos clínicos de pacientes con escoliosis y de sus distintos tipos, escoliosis en C, escoliosis en S, voy a hacer un breve esquema para que se entienda de forma básica cómo funciona esto de la masoterapia en un paciente con escoliosis. Un esquema muy sencillo en donde aquí vamos a tener la cabeza del paciente, vamos a tener la columna vertebral de forma exagerada con una ligera C y este triángulo de vértice inferior va a ser el sacro. Este es un esquema muy sencillo. ¿Qué va a pasar con los hombros? Con la simetría y la altura de los hombros. Justamente del lado de la convexidad va a estar el hombro más elevado. Incluso si al paciente le pedimos que se agache y se flexione hacia adelante, vamos a notar de este lado una especie de jiba dorsal o una especie de jorobita que se forma, ¿bien? Con el test de Adams. Pero quiero que se entienda para el masoterapeuta, para que se le haga más sencillo, que si al paciente le pedimos que mire hacia el frente y nosotros nos colocamos de espalda y tratamos de evaluar la altura de los hombros, del lado del hombro más bajo vamos a tener cierta concavidad. Por lo tanto, para el masoterapeuta es clave que entienda este concepto, porque de este lado vamos a tener los músculos mucho más tensos, con una actividad tónica importante. Estos músculos van a estar con mucha tensión, con dolor y también con contracturas. ¿Por qué? Porque van a estar tratando de tirar de forma involuntaria de la columna hacia la línea media. Eso es lo que van a estar haciendo estos músculos. Por lo tanto, el abordaje masoterapéutico, por así decirlo, en estos tipos de pacientes con características de escoliosis, tanto en C como en S, no importa si son congénitas o adquiridas, es importante que se entienda esto para que cuando tengamos que abordarlo de forma manual, con técnicas de masaje relajante, nos enfoquemos del lado del hombro más bajo, porque va a estar al lado de la concavidad, con músculos tensos, tratando de tirar de la columna hacia la línea media. Eso quería que se entienda en este breve video sobre lo que es el tema de escoliosis, porque son pacientes muy frecuentes en la consulta y bueno, básicamente quería tratar de transmitirlo con un esquema bien simple y sencillo. Sí quiero comentarte también que todos estos conocimientos y este tipo de explicaciones que se brindan, sobre todo en casos clínicos, se dan en el curso de masoterapia que estamos dictando actualmente con muchísimos alumnos y que bueno, estamos cerrando inscripciones en muy poco tiempo. Por eso es que también te invitamos a que te puedas unir a esta comunidad muy grande que tenemos de alumnos nuevos en masoterapia, porque aprenden este tipo de conceptos que no lo saben en general algunos masoterapeutas, porque son temas muy técnicos, pero que son fundamentales para poder entender cómo tenemos que tratar al paciente y no simplemente saber técnicas de masaje relajante y aplicarlas de forma indiscriminada para todo el mundo. Así no sirve. Sirve enfocar nuestras técnicas de masaje en casos particulares para poder adaptarlos a los pacientes que se nos presentan en la consulta. Entonces, estos conocimientos van a servirnos para trabajar de forma adecuada, porque al fin y al cabo es el paciente el que se beneficia. Entonces, yo te invito a que te puedas inscribir al curso, porque están cerrando las inscripciones en pocos días, así que tienes el link para poder inscribirte.
Y bueno, como te decía, en la misma descripción el curso dura 4 meses. Son cursos en modalidad online, 100%, pero muchas de estas explicaciones que estoy brindando las hago en forma en vivo, en clases en vivo con, por supuesto, en tiempo real. Así que ojalá que te pueda tener como profe en el aula virtual. Y bueno, animate a inscribirte al curso porque la verdad vale la pena. Estos y más conocimientos se brindan para que el alumno tenga una idea general y pueda justamente trabajar con estas técnicas en los pacientes. Así que ojalá te vean las clases virtuales. Nos estamos viendo. Chao, chao.